Hola a todos, soy Miguel Ángel Montañez, profesor del Departamento de Automatización Industrial en el Grupo SEAS, y la clase de hoy trata sobre unos primeros pasos sobre nuestro software de trabajo en autómatas programables que se llama TIAportal, ¿vale? Aquí tenéis mis datos, mi nombre y mi dirección de correo electrónico. Por si tenéis alguna duda y queréis contactar conmigo, pues aquí disponéis de mis datos. Este PowerPoint lo subiré junto con la grabación para que tengáis disponible pues tanto lo que vayamos tratando hoy como mis datos. Vale, pues vamos a dar comienzo a esta clase que se llama Primeros pasos en TIA Portal. Como primer paso, tenemos que tener claro que tenemos que instalarnos tres softwares para poder trabajar con nuestros autómatas. Esos tres softwares diferentes, tres programas, van a ser primero el TIA Portal, que básicamente es el software que nos permite hacer la programación propiamente dicha del software del programa que vamos a meter en el autómata. Después deberemos instalar otro programa que se llama PLC Sim, que como todo el trabajo que hacemos es online, nos va a permitir simular todas las CPUs de diferentes modelos, tanto la serie 300 como las 1200, pasando por las 400 y las 1500, nos va a permitir ser simuladas por este simulador de autómatas. Entonces, nuestro programa de TIA Portal se nos va a conectar con el PLC Sim para poder hacer la simulación cuando ya queramos probar nuestro programa. Y un tercer grupo de software que será la licencia para poder utilizar estos dos anteriores. ¿Vale? Entonces, bueno, como primer paso vamos a ver dónde se pueden encontrar estos tres programas y unas primeras indicaciones de cómo instalarse y qué problemas podría llegar a darnos, ¿vale? Como orden del día, pues a tratar hoy, pues lo primero, esto que estábamos comentando, cómo se instala y dónde encontrar los programas, unos posibles incidentes que podemos encontrarnos durante la simulación o la programación, y ya nos centraremos un poco en los primeros pasos de cómo se utiliza el software de TIA Portal. Vale. En la unidad 6, como os he dicho, tenemos tres softwares, el TIA Portal, el PLC SIM y la licencia. En la unidad 6, en el paso de agenda número 4, tenéis la posibilidad de descargar el TIA Portal, ¿vale? En este enlace que tenéis aquí. También aparecen tres ficheros, ¿vale? De apoyo. El primero será un pequeño anexo, un PDF, donde poder consultar temas de licencia. Un segundo fichero que será un programa que se llama USBit, que nos va a ayudar a instalar la licencia. No es la propia licencia, sino que es un programa que nos va a permitir instalar la licencia, ¿vale? Y un tercer fichero que es un manual de posibles incidencias. Es bastante importante que les echéis un ojo a este último, ¿vale? Incluso antes de instalar el propio programa, ¿vale? Porque nos va dando pautas de qué cosas podemos encontrarnos tanto durante la instalación como durante la programación como durante la simulación, ¿vale? Entonces, primer paso para el primer programa, el paso número 4 de la unidad 6 para poder descargarnos el TIA Portal. En el paso 6 de esa misma unidad, de la unidad 6, se puede hacer la petición de la licencia, ¿vale? Antes hemos instalado un programa que se llama USBit que nos va a permitir instalar la licencia, pero la propia licencia hay que pedirla en este apartado. Me llegará un correo a mí o a un compañero. Os prepararemos la licencia y os la mandaremos por correo junto con una serie de instrucciones de instalación. Y utilizando este programa se podrá instalar la licencia que os enviemos por correo. En el mismo correo que os enviemos para la instalación de la licencia, os mandaremos un vídeo donde se explica cómo se instala y también lo tenéis disponible en vuestros webinars del campus. ¿Vale? Primer paso, descargar TIA Portal. Segundo paso, pedir la licencia. Y como tercer paso, este ya está en la unidad 7, ¿vale? En el paso de agenda número 4 de la unidad 7 tendremos disponible el simulador. Hemos instalado TIA Portal, hemos instalado la licencia y ahora tenemos que poner el simulador. No os va a permitir hacer ninguna simulación
durante todo el transcurso del tema 6 hasta que no instaléis este programa. ¿Vale? Entonces, aunque podéis programar y aunque hay ejemplos en el tema 6 que podéis ir haciendo, no os va a permitir hacer ninguna simulación hasta que no instaléis este programa en la unidad 7. Y lo tenéis disponible en este enlace de aquí. ¿Vale? Muy bien, pues como os comentaba al principio, dentro de la unidad 6, en el apartado 4 de descarga de TIA Portal, tenéis un pequeño documento donde os va a dar algunas instrucciones de posibles problemillas o incidencias o casos que puedan parecer errores que al final no lo son. Os va a dar indicaciones de cómo solucionarlos en este documento que tenéis aquí. Es importante que le echéis un ojo, ya os digo que incluso antes de la instalación. Vale, una vez que ya tenemos instalado el programa, el primer paso es arrancarlo, ¿vale? Una de los problemas muy habituales es que os dé un error de este tipo, que intentéis abrir un fichero, perdón, un proyecto, intentéis configurar una CPU y os dé un error de este tipo, como parece, incluso después de instalar la licencia, ¿vale? Todo correctamente instalado, abrimos TIA Portal y aparece un mensaje de este tipo como si no nos reconociese la licencia y nos aparecen todos las CPUs como bloqueadas, ¿vale? Este caso también se describe en el documento que os he dicho de las incidencias y el problema se soluciona simplemente arrancando TIA Portal como administrador. Cómo arrancar TIA Portal como administrador también está en ese documento, ¿vale? Que sería con botón derecho en la pestaña de compatibilidad hay que buscar una opción que es arrancar como administrador, ejecutar como administrador. Vale. Entonces, en este punto vamos a ver el propio TIA Portal, ¿vale? Aparecería esta interfaz cuando ejecutáis el TIA Portal por primera vez. En los ejemplos que tenéis en los webinars os aparecería cómo hacer o cómo crear el primer proyecto. Vamos a hacerlo, ¿vale? Podemos crear un proyecto desde crear proyecto, le daríamos un nombre y pulsando el botón de crear ya empieza a ejecutar toda la estructura del proyecto y nos arrancaría nuestro primer proyecto en TIA Portal. Aparecerá esta ventana y aquí en los ejercicios tenéis la posibilidad de directamente configurar el dispositivo, ¿vale? Configurar la CPU en este primer apartado o ir a vista de proyecto y configurarlo más adelante. Vamos a seguir los pasos que teníais puestos en el webinar de configuración, de inicialización, ¿vale? Se agregaría un dispositivo aquí en la parte de la izquierda, en el menú de agregar dispositivo, seleccionamos una CPU, un controlador, de las que tienen disponibles, como os comentaba, 1200, 1500, 300 o 400. Habitualmente trabajaremos con la 314.2 PNDP, esta. Si os diese alguna opción adicional que no sea solamente esta, coged la última, ¿vale? Porque la única diferencia es la versión del firmware. Entonces, os van a salir todos los que tengáis disponibles para esta versión de TIA Portal que tenéis disponible, entonces elegiremos la última que nos permita agregar. Una vez agregado la CPU, ya nos va a pasar a la vista de proyecto propiamente dicha de TIA Portal. Esto puede costarle un poquito en función del ordenador que tengáis, ¿vale? Y os aparecerá eh, esta interfaz. Entonces, aquí ya vamos a ir viendo cosillas que pueden seros útiles para utilizar esta interfaz. Como primer paso, como primera utilidad, todas o casi todas las pestañas que tengáis o ventanas que tengáis en el interfaz se pueden minimizar para daros más espacio para trabajo, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, todas las flechitas que tengáis en las diferentes ventanas os permiten contraer o abrir las diferentes ventanas para que podáis tener más espacio de programación, tanto en la izquierda como en la derecha, como incluso en la de abajo, ¿vale? Aquí abajo tenéis otro menú desplegable, ¿vale? Que os va dando información en función de si compiláis, de si cargáis, pero que también se puede encoger, ¿vale? Para que os dé más espacio para visualización. Una cosa muy habitual es que a veces cuando pulsemos aquí no nos aparece la ventana y eso es porque por algún motivo la hemos hecho demasiado pequeña y la podemos hacer más o menos grande pinchando justo en esta barrita negra separadora, ¿vale? La podemos desplazar y hacer más o menos grande.
puede ocurrirnos que se nos quede tan pequeñita que no nos aparezca, incluso pulsando la flecha, ¿vale? Entonces la arrastraríamos hacia arriba para sacarla. Aquí nos va a aparecer todos los errores, todas las advertencias que tengamos en simulación, en compilación y demás. Esta ventana es muy útil, ¿vale? Entonces, como os decía, hemos creado el primer proyecto y hemos configurado una CPU. Es esta de aquí. Esto se ve en configuración de dispositivos. Ahora mismo ya la tenemos abierta esta pestaña, pero si tuviésemos abierta otra, con doble clic aquí, nos aparecería justo esta ventana donde poder ver el rack que tenemos con sus slots y con todas las configuraciones hardware que tenemos disponibles o que hemos configurado para nuestro proyecto. Concretamente esto es la CPU. Si pinchamos sobre la CPU doble clic, ¿vale? Nos aparece aquí abajo, en esta ventana tan útil que os decía, toda la información eh, de la CPU que hemos configurado, ¿vale? Hacemos más grande, también tenemos más grande por aquí, ¿vale? Esto lo acomodáis a vuestro gusto. Aquí en general podéis ver todas las especificaciones concretas de este PLC, ¿vale? Que tenéis aquí. Se puede desplegar más información. Y una de las cosas muy útiles que tienen esta ventana es que podemos ver, en concreto la 3.14.2 que hemos configurado, eh, tiene 24 entradas digitales y 16 salidas digitales ya integradas. Y una cosa muy útil es verificar sus direcciones. ¿Vale? Aquí podemos ver las direcciones que están asignadas a las entradas digitales y salidas digitales integradas en la propia CPU. ¿Vale? Nos empezaría en el caso de las entradas en la 136, en el caso de las salidas también la 136 y aquí tenéis la dirección final. Como son 24 entradas, pues tendremos 3 bytes para entradas y como son 16 salidas tendremos 2 bytes para salidas. ¿Vale? Y tenéis mucha más información de las entradas analógicas, de los contadores de contaje, de las marcas de ciclo, mucha más información de la CPU. Pinchando aquí en cualquier parte de ella y haciendo doble clic nos aparece esta información. Vale, una de las cosas primeras que tenemos que hacer es configurar el hardware que vamos a utilizar. En este caso, pues quizá no sea suficiente con esta CPU, pero si tuviésemos que configurar alguna otra cosa, pues se haría aquí. Por ejemplo, la fuente de alimentación que esta CPU no dispone integrada. Entonces nos vendríamos al catálogo de hardware, que lo tenemos aquí a la derecha, lo abrimos, buscamos las fuentes de alimentación que están aquí en PS, Power Supply, ¿vale? Y tendremos tres modelos, de 2 amperios, de 5 amperios, de 10 amperios. Seleccionamos una cualquiera en función del dimensionado de nuestro problema, pinchamos y arrastramos al slot, veis que se nos ilumina el slot donde puede ir la fuente de alimentación, que solamente es a la izquierda de la CPU, ¿vale? Y lo arrastramos ahí y lo soltamos. Y ahí tenemos configurada nuestra fuente de alimentación, ¿vale? Fuente de alimentación, CPU. Imaginemos que tenemos que queremos colocar pues un módulo de entradas o de salidas adicional porque nuestro autómata no tiene suficientes. Pues lo mismo, vendríamos aquí a la parte de la derecha, catálogo de hardware, buscamos, por ejemplo, módulos de entradas digitales, salidas digitales, van las dos juntas, y por ejemplo ponemos una de 16 entradas, 16 salidas. Pues lo mismo, pinchamos, ya se nos ilumina dónde lo podemos llegar a colocar, pinchamos el módulo, lo arrastramos al primer slot disponible y ahí lo tendríamos, ¿vale? Pues minimizamos esto para que nos deje más espacio. También fijaros que aquí tenemos otros dos botones de información adicional que también nos permite tener más información o minimizarla para que nos dé más espacio, ¿vale? Hay muchos de estos elementos que podemos ir utilizando para darnos más espacio y sacar más información. Igual que ocurría con la CPU, si damos doble clic aquí nos sale la información de la CPU, en el módulo que acabamos de poner, si damos doble clic también nos aparece su información. En este caso, pues que es una información de catálogo, un módulo tal de 16 entradas, 16 salidas, y importante las direcciones de entradas y salidas que le ha asignado a este nuevo módulo. Veíamos que en la CPU tenía la 136 como dirección de inicio, en este módulo le ha puesto la 0, ¿vale? 0, 0. Esto es importante saber qué direcciones tenemos disponibles en función de las configuraciones hardware que vayamos poniendo, ¿vale? Entonces, en, en la presentación que estábamos haciendo, esto sería la parte de configuración
que tenéis aquí, ¿vale? En el menú de la izquierda podemos seleccionar configuración de dispositivos y aquí tenemos toda la información de ese dispositivo en concreto, en este caso la CPU, ¿vale? Como hemos estado viendo. Vale, una vez que ya tenemos configurada nuestra CPU, tendríamos que crear nuestro primer programa, ¿vale? Esto se haría en el bloques de programa, aquí a la izquierda, se despliega y podríamos, ya nos viene configurado el bloque principal, que se llama OV1, este es un bloque de organización y es el bloque principal, doble clic en él y nos aparece ya el interfaz para poder programar. Por defecto viene en lenguaje COP, ¿vale? Hay tres tipos de lenguaje más habituales, el COP, que es el lenguaje de contactos, el AWL, que es lista de instrucciones, y el FUB, que es mediante bloques de programa, ¿vale? El FUB es bastante poco utilizado, entonces nos vamos a centrar básicamente en lenguaje de contactos y en AWL. Este en concreto es contactos, ¿vale? Tenemos aquí el segmento para poder incluir ya los primeros contactos. La forma de agregar nuevos bloques sería aquí, a la izquierda, agregamos nuevo bloque dando doble clic, tenemos disponibles organización, función, perdón, bloque de función, funciones y bloques de datos. Esto lo iréis viendo ya en la programación. Vamos a centrarnos solamente en cómo hacer, cómo familiarizarnos con el interfaz. Vale, entonces, una cosa importante es que todo nuestro programa se va a estructurar en segmentos y bloques que tendrán a su vez otros segmentos. La forma de programar un segmento, en este caso en lenguaje COP, sería, pues, es muy útil utilizar esta varita de arriba. Tenemos un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, una asignación, un bloque vacío, ¿vale? Para abrir nuevas ramas, cerrar nuevas ramas. ¿Cómo se utilizaría esto? Pues podemos pinchar en un contacto, lo arrastramos, veis que se nos ilumina un cuadrito en el medio del segmento, entonces tendríamos que llevarlo ahí, ¿vale? Soltamos y ya nos aparece un contacto al que tenemos que asignarle su dirección, ¿vale? Un contacto abierto en este caso. Podemos asignarle una dirección, por ejemplo, una entrada, que hemos visto que las entradas estaban en la 136, podemos asignarle a 136.0, por ejemplo. Enter y ya tenemos ahí nuestro primer contacto, que nos va a testear la salida 0 del primer byte de entradas. Perdón, la entrada 0 del primer byte de entradas. Podríamos hacer lo mismo con las salidas. Por ejemplo, pinchamos y arrastramos al segmento y nos aparece ahí las salidas. Vamos a activar la salida. En este caso, también sabíamos que la dirección era la 136 y activamos, por ejemplo, la primera salida. ¿Vale? Ya tendríamos aquí nuestro primer programa. Cuando creamos un segmento o cuando programamos un primer segmento, se nos crea automáticamente otro. ¿Vale? En principio del mismo lenguaje de programación del bloque. El lenguaje de programación se puede seleccionar por bloques, ¿vale? En este caso estamos trabajando con COP en todo el bloque, pero podríamos mezclar lenguajes de programación. Ya veremos enseguida cómo se hace esto. Vale. Para poder cambiar el lenguaje de programación de un bloque entero, podemos darle doble clic aquí en el menú lateral, perdón, doble clic no, clic derecho, podríamos cambiar el lenguaje de programación aquí. Nos van a aparecer los lenguajes de programación que admite esta CPU. Las series 300 admiten los tres. La serie 1200 solamente admite COP y FUB, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos el lenguaje de programación de este bloque en COP, lo podemos pasar a WL, ¿vale? Y él va a intentar traducir todo nuestro programa a este nuevo lenguaje. Todos los segmentos que él encuentre que pueden traducirse, los traducirá. Y tenemos aquí el mismo segmento que teníamos antes, pero en AWL. Vale, voy a volverlo a poner en COP, botón derecho, cambiar lenguaje, ponemos COP, ¿vale? Podemos copiar segmentos pinchando en el segmento, ¿vale? En el nombre del segmento, con control C copiar, control V pegar, nos duplica el segmento, ¿vale? El segmento completo. Pinchando en el segmento y dándole a la tecla de suprimir o con el ratón botón derecho borrar, nos borraría todo el segmento. Podemos copiar y pegar
elementos concretos. Pinchando el elemento concreto, control C, pinchamos el otro segmento, control V, y nos copiaría el elemento. Esto puede hacerse con contactos, con bloques, ¿vale? Con bastantes cosillas, bastantes grupos de elementos que podemos copiar y pegar en otro segmento, pues si tenemos que hacer una programación pues que se puede parecer, ¿vale? Em, para hacer ramas dentro de un propio segmento, pincharíamos en el segmento y este, por ejemplo, nos abriría una rama en paralelo con la salida, ¿vale? La podemos borrar con suprimir. O este otro, por ejemplo, nos cerraría una rama. Por ejemplo, hacemos una rama en paralelo con la entrada 136.0, la entrada E136.1, ¿vale? Pinchamos la flechita y la cerraríamos con el botón de cerrar, ¿vale? También es posible cerrarla haciendo esto. Pinchamos aquí en la flecha, pulsamos y mantenemos pulsado, ¿vale? Y se nos vuelve a iluminar el cuadrito en el medio del segmento. Arrastramos el ratón hasta allí y lo soltamos, ¿vale? Y así se nos cerraría el paralelo de las dos entradas. Vale, más cosas. Aquí en la parte de la derecha tenéis varios menús. Por ejemplo, todo lo que son las instrucciones. Si lo desplegáis, aquí tenéis instrucciones básicas y no tan básicas porque hay varios apartados, ¿vale? Instrucciones básicas, instrucciones avanzadas, tecnologías, comunicaciones, ¿vale? Aquí están todas las instrucciones disponibles, en este caso en lenguaje COP. Abriendo cada uno de ellos, pues podemos ver pues todas las que tenemos disponibles, los temporizadores, los contadores. Una cosa muy importante y que está muy bien cuidada en este programa, en TIA Portal, es la ayuda, que nos puede venir muy bien en muchísimos casos, ¿vale? Poniendo el ratón y manteniéndolo un poquito sobre el elemento que queremos tener información, ¿vale? Nos despliega este pop-up, ¿vale? Y pulsando aquí abajo, todos tienen este acceso, nos abre la ayuda. Nos abre la ayuda, que es otra ventana aparte, donde nos especifica qué es el elemento que hemos colocado o que queremos colocar y todas sus operandos, sus entradas, sus salidas. Muchísima información, está muy bien hecho, ¿vale? Nos va a ayudar mucho en la programación de nuestros programas. Además tiene un buscador bastante potente y demás. Mm, también podemos, también podemos abrir la ayuda pulsando un elemento concreto y con la tecla F1. La tecla de función, la F1, nos abrirá la pantalla de ayuda con ese elemento en concreto que hemos seleccionado. En este caso hemos hecho lo mismo con el contacto normalmente abierto, con la tecla F1, manteniéndolo seleccionado. Vale. Imaginemos que tenemos el bloque en AWL. ¿Vale? Veis que nos ha cambiado toda la parte de la derecha de instrucciones y nos habrá puesto las que tenemos disponibles em, para WL, ¿vale? Esta ayuda, estos lenguajes nos van a, estos menús se nos van a adaptar al lenguaje que tengamos en cada momento. Mm, entonces, no nos lo ha cambiado. Vale, hay veces que no nos lo cambie, tenemos que cerrarlo y volverlo a abrir. Aún así, no ha querido cambiarlo. Vale, un segundo. Voy a borrar esto, y cambiamos, ¿vale? Nos ha cambiado a WL, esto habrá sido porque algunos de los segmentos no habrá sabido traducirlo. Como os decía, nos habrá cambiado aquí en el menú lateral a las nuevas instrucciones disponibles para WL. En concreto, esta de aquí, esta ventana de AW mnemónica, nos saca todas las instrucciones disponibles y sus mnemónicos, ¿vale? Es decir, el nombre de la función que queremos incluir. Esta U es una AND, la operación AND, ¿vale? Que en castellano pues la pone como la I lógica. La UN será la I lógica negada. Podemos desplegar su ayuda en, como os decía, en este apartado de ayudas que nos va a servir muy útil. Y nos aparece otra cosa
que nos va a ser muy útil de la ayuda es que nos va a dar el mnemónico tanto en inglés como en alemán. Tia Portal es una empresa, perdón, Siemens es una empresa alemana. Entonces, ha hecho que sus autómatas entiendan mnemónicos en idioma alemán y en internacional, ¿vale? Entonces, hay veces que en los vídeos os aparece una instrucción y luego cuando intentas ponerla en la programación de Tia Portal no os la reconoce. Eso es casi con toda seguridad que el mnemónico está en un idioma diferente del que está en el libro, ¿vale? ¿Cómo se cambian los mnemónicos? ¿Cómo se cambia el idioma de los mnemónicos? Tenemos que venir aquí a opciones, configuración, y aquí en el apartado de general, el primero de todos, en la primera parte nos pone mnemónicos en alemán.